Hoy es jueves y les damos la bienvenida a la UNAM Responde, este espacio informativo en donde compartimos con ustedes pues algunos de los desarrollos que lleva a cabo nuestra universidad en beneficio de la academia, la investigación, la ciencia, las humanidades, el deporte, mucho más. Y bueno, hablando precisamente de beneficios, esta tarde platicaremos sobre AZUCR, que en realidad es azúcar. Se trata de una pequeña molécula capaz de regular algunos de los problemas de salud más urgentes a nivel global, como son la obesidad, la diabetes y probablemente algunos tipos de cáncer. Comenzamos. El doctor Juan Miranda Ríos es investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Su pasión por la biología molecular lo ha llevado a dedicarle muchos años de trabajo a las células y su composición. Y el día de hoy nos cuenta sobre la identificación de una molécula que en particular es esta relacionada con la azúcar. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Mucho gusto recibirlo aquí en la UNAM Responde. El gusto es mío poder estar aquí. Muchas gracias. Para hablar de este desarrollo, parece que pasan muchos años en un laboratorio y ahora le toca hablar de él. ¿Qué es lo primero que tendríamos que saber sobre esta molécula y sobre este hallazgo, doctor? Bueno, tendría que platicarles que en el campo de la biología molecular desde hace varias décadas ha habido un cambio muy impresionante y muy impactante. Y es que antes se pensaba que las moléculas más importantes dentro de la célula pues eran el DNA y las proteínas. Y al RNA se le daba una posición pues poco privilegiada, secundaria. por decirlo así, secundaria exactamente. Y desde hace algún tiempo se ha visto que hay moléculas de RNA que tienen características muy importantes, muy interesantes, y que pues pueden estar funcionando para regular las funciones, muchas de las funciones importantes de la célula. Menciona dos palabras importantes, que es la de regular y es lo que sucede en estas moléculas RNA. ¿Cómo llegó al hallazgo o cuál es el gran descubrimiento al que llegan después de muchos años de trabajo, doctor? Pues sí, lo que hay que considerar es que pues en el DNA existen los genes. Por ejemplo, en la bacteria Escherichia coli tenemos a cerca de 4.500 genes que codifican para proteínas, ¿no? Que dan instrucciones para hacer una proteína. Entonces, la función del RNA en este proceso es formar una copia de uno de los genes y de esta manera producir la proteína que está codificada en él. A estos RNA se les llama RNAs mensajeros, ¿no? Sí, hemos hablado de ellos durante estos meses. Y en particular hay algunas vacunas que están ahora basadas en RNAs mensajeros que codifican para proteínas del virus, ¿no? de COVID. Claro. Entonces, lo que se descubrió hace tiempo es que además de estos RNAs mensajeros existen otros RNAs a los que se les llama RNA reguladores, cuya función no es codificar para una proteína, sino más bien estar controlando la expresión de los genes. Los 4.500 genes de esta bacteria, por ejemplo, que les mencionaba, no se expresan todos al mismo tiempo, sino solo cuando son necesarios. Y para esto necesitamos controlar cuándo se encienden y cuándo se apagan estos genes. Bueno, lo que se ha visto es que hay RNAs que tienen esa función de regular la expresión de RNAs mensajeros. Generalmente se unen a ellos por complementariedad de bases, ¿no? Se unen entre ellos. Y de esta manera impiden que formen las proteínas que están codificadas ahí. Hace 20 años yo tuve la oportunidad, por medio de un apoyo de una beca de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, de hacer una estancia sabática en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Estuve en el laboratorio de la doctora Gisela Stors, y ella es una de las pioneras en el estudio de estos RNAs con estas funciones reguladoras. Entonces, yo colaboré básicamente en dos proyectos. En uno de ellos era identificar más moléculas. En esa época se conocían cerca de 80 RNA reguladores, y como resultado de nuestras investigaciones, pues caracterizamos 20 más y ahora ya se conocen más de 100 moléculas de este tipo. Y además de eso tenía otro proyecto caracterizando otros RNA reguladores
y es del que estamos hablando en esta ocasión. Uno de ellos es del que estamos hablando. Parece una cuestión muy pequeñita, nanométrica, que ni siquiera podemos ver a simple vista y sin embargo puede ser de gran beneficio para el bienestar, para la salud de las personas. Está ligado con, o lo que se busca es que pueda regular, no, eso ya se sabe, puede regular una función que tiene relación tanto con la obesidad y la diabetes. Así es. ¿Qué es lo que tienen en común estas 3 enfermedades, que incluso, bueno, son estas 2 más algunos tipos de cáncer, para que pueda tener esta función reguladora con cuestiones que podrían ser tan diferentes, doctor? Sí, en realidad, digamos, esta molécula en especial, que le pusimos el nombre de azúcar, mi jefa en Estados Unidos un día me preguntó, oye, ¿cuál es la traducción al español de sugar, ¿no? Y yo le dije, azúcar. Dice, bueno, ya está el nombre. Ese es el nombre. Ese es el nombre de esta nueva molécula que se acaba de descubrir. Y esta molécula en particular es muy importante porque no nada más es un RNA regulador como los que se conocen, sino que tiene la particularidad de que además codifica para una proteína, pero es una proteína muy pequeñita. Entonces es una complejidad bastante grande, ¿no?, la que tenemos aquí. Por un lado, el RNA, a su CR, va a estar controlando la expresión de otros 2 genes que tienen que ver con metabolismo de carbono, o de azúcares en particular, y va a su vez ser regulado por otro RNA regulador, y produce una proteína pequeña de 28 aminoácidos, la cual va a tener funciones para unirse a otra proteína, a una enzima que tiene que ver con el metabolismo de glicerol y va a activar la actividad a esta enzima, ¿no? En pocas palabras, son reacciones en cadena, pero ¿qué papel ocupa, doctor? 3 cosas que acabo de mencionar muy importantes, que son los niveles de azúcar, de glucosa y el metabolismo. Exacto. Entonces, lo que habría que decir es que cuando los organismos tienen contacto con el azúcar, en realidad pues lo que usamos en el laboratorio para hacer estos estudios es glucosa, que es parte del azúcar que todos consumimos. Consumimos, claro. Existe un cambio en la expresión de muchos genes. Entonces, todos los organismos necesitamos cierta cantidad de glucosa para que nuestras células funcionen, para que nuestros sistemas funcionen, pero el problema es cuando nos excedemos en el consumo de estos azúcares. Cuando sucede eso, existen la expresión de otros genes, y esos son los que nosotros estamos tratando de identificar, porque se sabe que esos son los genes que van a producir todos los efectos negativos que se observan en las personas que tienen obesidad, en las personas que tienen diabetes, y también se ha visto, dado que hay una liga entre obesidad y algunos tipos de cáncer, pues en el cáncer, ¿no? ¿En qué etapa se encuentra este desarrollo? Han pasado muchos años de investigación y por supuesto la meta es muy clara y ambiciosa, poder controlar estas enfermedades que son preocupaciones a nivel global importantes. ¿Qué sigue después de este descubrimiento, además de conocer, digamos, las otras moléculas con quien convive esta molécula en particular de azúcar? Sí, en realidad, digamos, la ventaja de haber podido estar en Estados Unidos fue aprender una serie de técnicas que nos permiten ahora desarrollar una gran cantidad de investigación sobre nuevas moléculas de RNA. Y nosotros, los biólogos moleculares, generalmente usamos modelos de estudio, ¿no? Un modelo de estudio pues, fue utilizar primero a la bacteria, la Escherichia coli. Actualmente en mi laboratorio estamos utilizando otro modelo de estudio que es un gusano que mide 1 milímetro cuando es adulto, que no es patógeno y que hay muchas herramientas para estudiar. Pero cuéntenos por qué, porque nos dice es muy parecido al ser humano. Cuéntenos de esta parte fascinante que ocurre en los laboratorios. Y esto es impresionante, ¿no? Porque pues uno diría, si uno ve al gusano y uno lo compara con los humanos, pues uno diría, pues no nos parecemos, no tiene nada que ver. No hay nada que ver aquí. Y sin embargo, el número de genes que codifican para proteína tanto en los humanos como en estos gusanos en particular es muy parecido. Ellos tienen como 19,000 genes y nosotros tenemos cerca de 22,000, ¿no? Entonces es impresionante, pero además lo que hay que decir es que
el 60% de los genes de este gusano son exactamente iguales a los que tenemos. El 60%. Es una gran cantidad de muchos genes que son parecidos a los nuestros. Y eso es muy benéfico en materia de investigación. Claro. ¿Por qué? Porque, pues bueno, hay algunos de los experimentos que no se podrían llevar a cabo en los humanos por cuestiones éticas, que sí se pueden llevar a cabo en el gusano, ¿no? Entonces, al gusano nosotros lo crecemos en cajitas de Petri, como si fueran un poco bacterias, y de hecho le damos de alimento esta bacteria Escherichia coli, que lleva esta molécula de azúcar dentro de ella, ¿no? Entonces, cuando nosotros crecemos al gusano en un medio que tiene una gran cantidad de glucosa, pues también está reaccionando esta molécula de azúcar, ¿no? Dentro de la bacteria. Entonces la idea pues es utilizar, ¿no? Todas estas herramientas y todos estos elementos que tenemos para investigar en el gusano, pero sabiendo que muchos de los genes de este gusano van a ser similares a los del humano. Entonces nosotros estamos tratando de identificar moléculas de RNA que aumentan o disminuyen su expresión cuando crecemos al gusano en dietas altas en glucosa, en azúcar. Y bueno, y el azúcar no es el único problema, ¿no? Cuando se consume en exceso, sino también grasas. Entonces, últimamente también estamos desarrollando estudios en los cuales le agregamos grasas. Yo le digo un poco la dieta de la dona, ¿no? Porque una dona tiene mucho azúcar, tiene mucha grasa. Y estamos viendo cómo cambia la expresión de los genes en estas condiciones, en estas dietas, y cómo de esta manera podemos identificar esas moléculas que sería importante estudiar en el humano. Estos estudios los estamos llevando a cabo en mi laboratorio. Yo actualmente soy el coordinador de la Unidad de Genética de la Nutrición, que es una unidad periférica del Instituto de Investigaciones Biomédicas, que se encuentra alojado en el 4º piso de la torre de investigación del Instituto Nacional de Pediatría. Hay una colaboración entre estas dos instituciones para que pues, se puedan avanzar este tipo de estudios. Y un laboratorio, doctor, que nos permite entender, y a lo que se le debe dar, me parece, cada vez más importancia, a que todas estas enfermedades o padecimientos que estamos viendo más recientemente tiene que ver tanto con factores genéticos como con factores externos que tienen que ver directamente con nuestra alimentación y con nuestros hábitos. Exactamente. Uno pensaría que, bueno, ya teniendo el conocimiento que tenemos, ¿no? De que pues, la gente debe de consumir dietas balanceadas, que no hay que consumir en exceso azúcares, grasas, que tenemos que hacer ejercicio, que no debemos llevar una vida sedentaria, que pues eso bastaría para que pues, todo mundo fuéramos muy sanos. Tener un mayor control. ¿Verdad? Pero eso no existe. Nos cuesta un poquito de trabajo. Doctor, la identificación de esta bacteria pues cumple una función en el organismo, pero cuéntenos, ¿cuál sería el objetivo final, el objetivo último? Exacto. Realizar tratamientos, poder elaborar vacunas, ¿qué es lo que se está buscando, digamos, a un largo plazo o mediano? No sé, usted indíquenos en qué tiempos estamos hablando. Pues sí, yo soy muy optimista y creo que con el conocimiento que tenemos podemos avanzar muy rápido en esto, y pienso que sí, en un mediano plazo lograríamos tener algunos resultados, pues que ya que pudieran ser aplicables. Y por aplicación, en este caso, pues estamos pensando en algún tipo de medicamentos que pudiéramos administrar a los pacientes para ayudarles con esta cuestión de la obesidad. Le comentaba que hay algunas personas que, a pesar de llevar una dieta balanceada y de hacer ejercicio, tienen obesidad. Claro, niveles alterados. Y no pueden bajar de peso. Entonces también esas personas necesitan este tipo de terapias. En lo que estamos nosotros pensando de terapias, y es algo, digamos, un poco revolucionario y nuevo en el campo de la medicina, es que una vez que nosotros seamos capaces de identificar estas moléculas de RNA que son importantes para explicar el fenómeno de la obesidad, nosotros podríamos diseñar otros RNAs que se puedan pegar a ellos y que les impidan hacer su función, ¿no? Es decir, que no se alteren, estas moléculas pequeñitas. Eso le quería preguntar, doctor, ¿cómo es que pueden ser capaces de entender las similitudes del comportamiento entre enfermedades que pueden ser distintas, como la obesidad, la diabetes y algunos tipos de cáncer? ¿Cómo hacen ustedes, digamos, esta conexión o esta
predicción de lo que podría, de los beneficios de esta molécula. Sí, y nuevamente aquí entra con relevancia los RNAs. ¿Por qué? Porque lo que se sabe en este tipo de enfermedades que usted acaba de señalar, pues es que hay una alteración en la expresión de estas moléculas de RNA, ¿no? Entonces siempre va a haber moléculas de RNA que se están expresando, obviamente pues las que son importantes para obesidad, algunas de ellas también son para diabetes, pero algunas son características de la diabetes, y las que son de cáncer pues obviamente también van a ser diferentes, ¿no? Pero a final de cuentas es el mismo concepto, ¿no? Son moléculas de RNA las cuales nos están explicando este tipo de procesos. Y conociéndolas, identificándolas, que es lo que estamos haciendo en el laboratorio, nos va a permitir hacer tratamientos moleculares, por llamarlos de una manera, un tratamiento molecular que nos pueda permitir controlar pues, la actividad de estas moléculas de RNA. A veces nos cuesta trabajo entender, doctor, las conexiones entre lo que ocurre en un laboratorio, esta ciencia básica, y los beneficios que puede tener en materia de salud pública, no solo en nuestro país, sino a nivel global. ¿Cuál es la importancia de este tipo de investigaciones, del apoyo a los estudios que se realizan en laboratorios, que es uno de los tantos que existen al interior de nuestra universidad? Sí, aquí lo que hay que considerar es que pues, estamos viviendo una epidemia de obesidad. Es a nivel global, y bueno, pues México no se queda atrás, ¿no? por esta cuestión. Y la cantidad de recursos que tienen que proveer, ¿no? los gobiernos para, pues, realmente no curan a los pacientes, pero pues para mantener un poco prevención es importantísimo. Exactamente, ¿no? Es una cantidad muy grande, ¿no? de recursos que se requieren para esto. Entonces la idea un poco es que pues, esos recursos o alguna parte de esos recursos pues, se utilicen en este tipo de investigaciones que al principio pues, por la manera en que se hace la investigación pues tiene que ser investigación básica, pero que pueden encontrar aplicaciones como estas. Y sería un gran ahorro, a final de cuentas, sería una inversión como dicen los economistas, ¿no? Exacto. Hacer este tipo de cosas. Y bueno, aquí también es importante, ¿no? decir que este tipo de investigaciones básicas, como las que realizo en mi laboratorio, pues afortunadamente son apoyadas económicamente por ejemplo, por el programa PAPIT, ¿no? Programa de apoyo a los proyectos de investigación. Y otra cosa indispensable es, por supuesto, ¿no? la formación de equipos de las personas que están colaborando constantemente y el intercambio, el voltear a ver lo que están haciendo en otros laboratorios, en otros países, Así en esta es. manera, porque se puede no solo aportar, sino también pues imitar lo que se está haciendo allá y se enriquece el conocimiento en beneficio de todos. Sí, y es una sinergia, ¿no? Muy productiva la que se genera. Así es. Doctor, pues esperemos pronto estar hablando de la siguiente etapa. Sabemos que son muchas etapas las que complementan un desarrollo, una investigación como estas, pero pues también es un gran logro y hay que decirlo, han llevado muchos años de investigación para lograr esta identificación de la molécula que en pocas palabras conocemos como azúcar y que tanta importancia tienen en la regulación del bienestar de nuestro organismo. Doctor Juan Miranda Ríos, investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad, muchas gracias por estos minutos y mucho éxito en la investigación que sigue. Agradezco mucho la invitación. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Y bueno, de la ciencia pasamos ahora a cultura. Les platico sobre Retablo Español, una pieza de la coreógrafa Pilar Rioja en la que transmite su sentir y cariño por esta disciplina artística. Las funciones se estarán llevando a cabo del 20 al 22 de enero en el Salón de Danza, aquí en el Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y para tener toda la información pueden consultar el sitio que aparece en nuestra pantalla www.danza.unam.mx. La Facultad de Medicina cuenta con un programa que incentiva la donación de órganos, una cultura que debemos difundir cada vez más. Veamos los detalles. La cultura de la donación voluntaria de órganos se practica en diferentes países alrededor del mundo como un acto de humanidad, lo que ha permitido un crecimiento del 13.6% en la actividad global de trasplantes en 2021.
España es el país con mayor número de donantes en el mundo, ya que su política en salud establece que todos sus habitantes deben donar sus órganos al fallecer, a menos que expresen en vida que no desean hacerlo. Estados Unidos se ubica en el segundo puesto, mientras que Croacia, Bélgica, Portugal, Austria y Francia, al igual que Canadá y Australia, se ubican en los primeros lugares del top 10 de los países con mayor cultura de donación de órganos. En la región de América Latina, Argentina, Paraguay y Brasil registraron la mayor actividad gracias a que en estos países se han creado políticas que facilitan la posibilidad de generar donantes, como lo es la llamada Ley Justina en la nación albiceleste. Y pese a que en la mayoría de las sociedades se tiene una percepción positiva de la donación de órganos como una práctica aceptada para la preservación de la vida, en algunas regiones donde se practica el budismo, el hinduismo o el sintoísmo, sus creencias religiosas no son compatibles con la donación, pues para ellos la muerte sucede de forma gradual a lo largo de 3 días después de la muerte clínica, por lo que el cuerpo no puede ser manipulado durante este periodo para no interferir con futuras reencarnaciones. Teniendo en cuenta que un solo donante puede salvar la vida de 8 personas y mejorarla de 75, la cultura de la donación de órganos va creciendo cada vez más en todo el mundo. A muchos de ustedes seguramente les gusta la crema de cacahuate y bueno, para tener un consumo saludable es importante tener o saber seleccionar el mejor producto. De esto nos habla enseguida Majo Gallardo. Hola, ¿cómo están? Soy Majo Gallardo y en esta ocasión voy a hablar de un tema que a lo mejor y les puede servir porque ¿quién no cree que la crema de cacahuate o la crema de almendra o todos estos tipos de spreads son súper saludables? ¿Pero qué creen? No siempre es tan saludable como parece. Para esto yo les voy a ayudar a elegir la mejor opción, ya sea en el supermercado, para que ustedes puedan disfrutar de esta deliciosa fuente de grasa y de proteína. Dicho esto, la crema de cacahuate, la crema de almendra o de cualquier semilla es una buena fuente de grasas buenas, que son grasas poliinsaturadas, que quiere decir que no vienen grasas trans y que nos van a generar un bien a nuestra salud. Ahora, ¿cómo la puedo elegir? Lo más importante es cuando ustedes vayan a comprar una crema de cacahuate o crema de almendra, que revisen las etiquetas. El secreto es fijarse en los ingredientes. Si ustedes se dan cuenta, en las marcas más comunes, ni siquiera el primer ingrediente es cacahuate. Vienen 1001 ingredientes antes del cacahuate o de la almendra, más aparte vienen muchos ingredientes escondidos que son azúcares escondidos o azúcares añadidos para generar una mejor consistencia. Entonces nos están un poco engañando. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y cuál puedo elegir? Ustedes pueden elegir las cremas de cacahuate o las cremas de almendra donde sus únicos ingredientes sea cacahuate, almendra, avellana y sal. Claro de que las hay. Estas son las mejores opciones. A lo mejor no serán tan dulces como les gustan, pero ustedes le pueden poner a lo mejor un poco de endulzantes sin calorías o azúcar baja en calorías para darle ese saborcito dulce. Le pueden agregar canela y les va a cambiar por completo. Así que ya saben, si ustedes quieren tener en su alimentación una fuente de grasas buenas y de proteína, nada más hay que saber cuál elegir. Soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva, y me pueden encontrar en redes sociales como Numa Nutrición. Terminamos con este consejo y con información muy variada enfocada a la importancia de cuidar nuestra salud, atendiendo o entendiendo que la alimentación es un principio básico para lograr nuestro bienestar. Con esto terminamos y también pues agradeciendo en el lenguaje de señas a Fernanda Ramírez Sánchez su participación. Los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Adiós.